En el libro de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen, hermano? Apocalipsis capítulo 13, el verso 1 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo o insultante, ¿no? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, de su nombre. Aquí hay en sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra que hemos leído. Gracias por este culto precioso, por esta confraternidad de jóvenes. Yo te pido, Señor, que uses mi vida para ministrar, Señor, para que tu palabra corra, Señor. Nosotros somos instrumentos meramente en tus manos, Señor. Que tu palabra corra como un río de bendición, Dios mío. Rompe cadenas, atadura, liberta, quita, Señor, la atadura, quita la venda, para que aquellos que no te conocen, Señor, le resplandezca la luz de tu palabra, del evangelio, la verdad, Señor, que quita todo lo malo, todo lo sucio. Padre, sana a los enfermos y glorifícate en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta noche tengo que considerar un tema, y el tema que se ha anunciado es la globalización y el sistema del anticristo. Y quiero darles algunos datos porque es importante entender esto de la globalización. Es una palabra que todos la escuchamos de hace varios años atrás. Yo también la he escuchado. Cuando me dieron este tema y los jóvenes de la Iglesia Central me dijeron que iba a tocar este tema, me puse a investigar, porque en realidad hay conceptos que nosotros los recibimos en las noticias y los recibimos a través de conversaciones, pero estuve investigando lo que hay, ¿no? En internet se puede investigar, y la globalización
que atañe a todo el mundo, es un proceso fundamentalmente económico. Quiero dar estos datos porque todo esto tiene que ver con el sistema del anticristo. No voy a decir que la globalización es el anticristo ni es el sistema, pero a través de la globalización se están preparando todas las condiciones para que se instaure un sistema mundial. Y usted va a ver cómo es que a través de los años la influencia de diferentes gobiernos, de personas, inclusive acontecimientos, todo ha ido cerrando el paso para que se dé un fenómeno que tenía que darse. Tenía que darse con el descubrimiento, el desarrollo de la tecnología, las comunicaciones, eso tenía que darse. La globalización, en principio, era un proceso fundamentalmente económico, que consiste en la creciente integración. Se integran las diferentes economías del mundo. Quiero darle un ejemplo. Antiguamente, si alguien fabricaba un televisor, lo fabricaban en Estados Unidos, lo fabricaban en Italia o en Holanda, ahí se hacía todo. Ahora ya no es así. Un televisor se diseña en Estados Unidos, se fabrica en la China y se vende en Europa. Entonces, para que usted entienda el concepto de globalización, hay muchos factores. Todo eso es a través del desarrollo del Internet, del desarrollo de las comunicaciones, que permite de que se pueda hacer triangulaciones, operaciones comerciales muy grandes, muy poderosas, usando diferentes países. Entonces, eso es, en principio, la globalización. Ahora, hay cosas que hacen que la globalización tome fuerza. Actualmente tenemos una sociedad cableada. Le llaman una sociedad cableada porque hay un cable de fibra óptica que está atravesando el mundo entero, llega por los océanos y está llegando a diferentes lugares de todos los países, y a través de esa fibra óptica, que es pequeñísima, es bien delgada, pero tiene una protección muy grande, puede entrar millones de informaciones. Todo es electrónico, viaja a la velocidad de la luz. Entonces, eso también contribuye y refuerza la globalización, la interconexión económica. Ustedes saben que acabamos de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con la China. Se está proyectando un tratado de libre comercio con Europa, y entre los países todos están conversando, vamos a hacer negocios, vamos a expandirnos económicamente. Antes los comerciantes pensaban solamente en vender en su lugar de origen, en su ciudad, en su país, pero ahora un comerciante o un empresario que no tenga una visión global no va a prosperar. Entonces se están creando muchas condiciones. En el año 61, con el descubrimiento de los medios electrónicos de comunicación, se estaba creando una aldea global. O sea, una aldea, una comunidad que ya no solamente involucra lo que sucede en el país, ya no solamente involucra al país, sino afecta a otros países. Algunos dicen que cuando Estados Unidos, gloria a Dios, le da la gripe, los peruanos nos resfriamos. Es un chiste, pero ¿eso qué quiere decir? De que cuando Estados Unidos tiene un problema económico, como Perú, para Perú, Estados Unidos es el país a quien más le vende. Y entonces cuando ellos tienen un problema económico como el que están teniendo ahorita, están bajando las exportaciones de productos textiles, y eso afecta a nuestra economía. Y han habido una serie de problemas económicos a lo largo de los últimos años que han afectado el mundo entero. Otra cosa que contribuye también o sentó la base para la globalización: el 12 de septiembre de 1958 se proclama la invención del chip. El chip, que es la base para los microprocesadores, para las computadoras. Eso fue revolucionario. El 20 de julio de 1969, el hombre llega a la luna. Son eventos que captaron la atención del mundo entero en ese instante. Conmocionó y todo el mundo estaba en la expectativa. No se había dado eso antes. Entonces, eso se estaba sentando la base para un proceso de globalización. En el año 1969, el 1 de septiembre de 1969, es que se desarrolla, son las bases del Internet, que en estos últimos tiempos ha tomado una fuerza y un poder extraordinario, pero ya desde 1969.
Ahora, la globalización toma fuerza como movimiento político a raíz de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, ¿no? Todos nosotros, desde la Segunda Guerra Mundial, se nos hablaba y sabíamos que Alemania había sido segmentada, había sido partida en dos y se había construido un muro, de tal manera que había una Alemania capitalista y una Alemania comunista. En ese año se tiró abajo el muro y el mundo fue otro, hermano. Se desaparece también la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. La Unión Soviética, que era la agrupación de varias etnias, de varias ciudades, gloria a Dios, de varias personalidades, y en el mundo soviético, que ahora viene a ser Georgia, Ucrania y otras poblaciones que se habían formado, la Unión Soviética, en el año 1991, todo eso desapareció y ese fue el detonante para la globalización. Entonces le estoy diciendo que son eventos que capturaron la atención del mundo y afectó al mundo entero. Luego también se crea el Foro Económico Mundial. Esos son datos que son la base de la globalización y que es importante. Mire, vamos a ver el aspecto político, el aspecto económico. El Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, en el año 1991 también, se reúnen los líderes políticos y empresarios más poderosos del mundo y empiezan a conversar sobre el futuro de la humanidad. Se ponen de acuerdo, ellos trazan estrategias políticas y económicas de desarrollo de todo tipo, pero ya usted ve los principales líderes del mundo económico y empresarios más grandes del mundo están interesados, ya no en su país, ya no en un continente, sino en lo que le va a suceder al mundo entero. Luego, más adelante, en el año 1995, se crea la Organización Mundial del Comercio, que tenía que ver con la propiedad intelectual, impulsan los tratados de libre comercio y luego empiezan a suceder las crisis económicas, como les dije, ¿no? La crisis mexicana, por ejemplo, en el año 1994 y 95, que afectó también a Perú, la crisis asiática, que afectó también al mundo entero, la crisis rusa, la crisis brasileña, que nos trajo muchos problemas. Eso origina que el dólar se disparó en su época, los precios subieron. Últimamente tenemos otro efecto. Ustedes saben que los precios de los alimentos se han disparado. ¿Y por qué se han disparado? Porque la gente o los productores de maíz y los productores de trigo y otros productos agrícolas están usando su producto y vendiéndola para lo que es la transformación en etanol, y el etanol sirve para hacer combustible, porque el mundo está preocupado, piensa que el petróleo se va a acabar y todo eso ha ocasionado de que haya escasez de alimentos y nos ha afectado a nosotros. El pollo ha subido el doble y el pan y todo lo demás ha subido el petróleo. ¿Se da cuenta de que lo que sucede en una región afecta al mundo entero? Ahora China y también la India están aumentando su consumo de alimentos, y eso está afectando al mundo entero. Entonces, todo lo que sucede en un país, por más pequeño que sea, afecta al mundo entero. Eso es la globalización, hermano. Mire, le voy a dar algunos datos más y con esto termino esta introducción. El año 1998 se firmó el Tratado de Roma, creando también la Corte Penal Internacional. Entonces ya este es el aspecto judicial. Entonces ya hay una Corte Penal Internacional que va a ver los problemas de violación de derechos humanos, pero ya se está haciendo una corte que tiene jurisprudencia en el mundo entero. Nunca se había visto eso. Habían tratados, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que trataba asuntos de violación de derechos humanos solo en una región, pero en el año 1998 se crea el Estatuto de Roma y se crea la Corte Internacional, gloria a Dios, y que tiene jurisprudencia, hermano, en el mundo entero. Entonces ya usted ve que estamos viendo la globalización en el aspecto económico, en el aspecto político, y también que tiene que ver con la crisis económica. Y también en el año 2001 China ingresa en la ronda de Doha, que es una convención
países en el mundo entero que trata sobre la liberalización del comercio, y China, que era un país muy restringido, un país socialista, ingresa dentro de la Organización Mundial de Comercio. Otro dato importante, el 11 de septiembre de 2001, no sé cuánto nos acordamos de la destrucción de las Torres Gemelas. Eso es globalización afectando los medios de comunicación. Todos vimos, yo lo vi, no sé si usted lo vio, pero vimos que literalmente nos dijeron que había sucedido algo en Nueva York, prendimos el televisor y todos vimos en el instante cuando un avión se estrelló contra un edificio y explotó. El mundo entero lo vio. Eso es globalización relacionado con las telecomunicaciones, hermano. Entonces, ¿qué nos quería decir eso? Que somos una aldea global, que lo que pasa en un país nosotros nos enteramos al instante. Bendito sea el Señor. En París hubieron revueltas también últimamente. En el año 2005, una cantidad de inmigrantes tremenda, mire, jóvenes que tenían raíces musulmanas, destruyeron miles de automóviles en Francia, en París. Eso desató también un escándalo en el mundo entero y empezaron los países a pensar sobre las políticas migratorias. Entonces, eso es un fenómeno también. La cantidad de millones de personas que son desplazados de un país a otros países y de otros países a otros países es otro fenómeno de globalización, hermano. Entonces, eso es una introducción a lo que significa el fenómeno de la globalización. Ninguno de nosotros está ajeno a eso. Somos parte de la globalización. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste. Bendito sea el Señor. Y ahora, con el uso del internet, usted puede encontrar cualquier tipo de información, de música, de autores, de compositores, todo a través del internet. Bendito sea el Señor. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el anticristo? Entonces, la palabra de Dios aquí, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, dice, me paré, Juan está viendo una visión. El Apocalipsis es una visión. Es una visión que Dios le permite ver a Juan. Y Juan escribe esa visión. Dios le dice, escribe esa visión. La palabra Apocalipsis significa revelación, libro abierto. Dios nunca quiso que el libro de Apocalipsis sea un libro difícil y complicado. Realmente no es difícil, no es complicado. Hay algunas partes del Apocalipsis que hay algunos debates, no se ponen de acuerdo, gloria al Señor. Pero en realidad, hermano, si nosotros estudiamos toda la Biblia, vamos a entender el libro del Apocalipsis. Entonces dice que Juan se para sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza su nombre blasfemo. Y mire, dice que la bestia que vio Juan era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Era una bestia. Si nosotros nos vamos al libro de Daniel, porque esto tiene que ver con el libro de Daniel. El libro de Daniel podemos decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de Daniel y hace una comparación con el libro de Apocalipsis, va a encontrar mucha similitud. La Biblia, hermano, es exacta. La palabra de Dios nos da datos y sincroniza perfectamente. Bendito sea el Señor. Quiero decirles, hermano, que cuando hablamos del Apocalipsis y hablamos del sistema del anticristo, la Biblia le llama a ese sistema un sistema instaurado por una bestia. Y en el libro de Daniel, cuando el rey de Babilonia tiene un sueño, y a través de ese sueño, pues Daniel le revela y le dice, Dios le revela a Daniel, y Daniel le dice que lo que tú has visto son 4 imperios o 4 gobiernos mundiales. No, y le dice, el primer gobierno es la cabeza de oro, y es Babilonia. El segundo, el pecho y los brazos de plata, es Media y Persia. Y la parte de abajo, gloria a Dios, era el gobierno de Grecia. Y la parte de los pies era otro gobierno,
y era el imperio romano. La misma Biblia lo dice, hermano. Bendito sea el Señor. Y lo dice de tal manera que también hace la similitud, no con metales, también habla de animales. Entonces el león, que es la corona de los animales, o el animal más importante, más sobresaliente, representaba el imperio de Babilonia. Por eso dice que la bestia que vi era semejante, dice, a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. O sea, era un imperio, era un gobierno que tiene características del gobierno de Babilonia. El gobierno de Babilonia, o Babilonia por todo el mundo, Babilonia fue un imperio muy organizado. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, vamos a ver cómo los babilonios se preocuparon en formar gente para el gobierno. O sea, no era un gobernante que fue improvisado. Mire cómo a Daniel lo preparan y lo llaman junto con otros príncipes que habían llegado de cautiverio, porque no solamente Babilonia cautivó o llevó en cautiverio a Israel, sino a todas las naciones que le rodeaban. Era el imperio más importante. Y ellos trazaron un proyecto de gobierno y dijeron: vamos a buscar a los más brillantes, a los más inteligentes, a los jovencitos, y empezaron a probarlo de tal manera que proyectaron un gobierno muy, muy organizado. Pero una de las cosas que caracterizó a Babilonia es la cantidad de dioses que tenía, la cantidad de paganismo, idolatría que contribuía el imperio de Babilonia. Alabado sea el Señor. Dile: Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, dile: cámbiame. Dile: Señor, libértame. Hazme libre. Saca de mi vida todo espíritu malo, toda obra mala. Saca de mí el odio. Saca de mí la maldad, del temor, el miedo. Se rompan todas mis cadenas. Dile: Señor, se rompan mis cadenas. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Libértame, Dios mío, libértame. Yo no quiero perderme, yo quiero ser libre. Yo necesito a Cristo, mi Salvador, mi Señor.